Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida de salud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la telecapacitación de hoy titulada Bioseguridad y Lavado de Manos, organizada por el Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y Telesalud, dirigida por la licenciada Brenda del Rocío Alania Agüero, enfermera de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimada licenciada Alania, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenos días con todos los presentes. Bueno, vamos a continuar con la capacitación con el tema de bioseguridad y adherencia de higiene de manos. Vamos a tocar dos temas. Primero vamos a hablar con lo que es adherencia de higiene de manos y de ahí continuamos con la parte del uso correcto de PPI. A ver. Como preámbulo, vamos a hablar acerca de la importancia de la bioseguridad. Bueno, pues la bioseguridad nos va a proteger la salud humana, tanto animal y ambiental, frente a agentes biológicos, y allí esta va a aplicar principios de la gestión de riesgo, ¿no? Identificación, evaluación, control y mejora continua. Y de acá, de acuerdo, el equipo de protección personal y la higiene de manos van a ser las medidas primarias, ¿no? Del control de riesgo en cualquier sistema de gestión integrado, ya sea de seguridad, de salud y el ambiente. También vamos a hablar acerca, mencionar la parte de los principios de la bioseguridad, ¿no? Los principios de la bioseguridad van a ser cuatro. La universalidad, que nos indica que todo tipo de fluido biológico se va a considerar potencialmente infeccioso. El uso de barreras, que es la utilización del equipo de protección personal adecuado para cada tipo, ¿no? La eliminación segura de residuos, pues va a ser la gestión diferenciada y trazabilidad, pues dependiendo qué tipo de residuos, vamos a hacer la correcta segregación. Y por último, la capacitación y mejora continua, que es la actualización constante del personal de salud, ¿no? O de personal en general, pero nosotros vamos a enfocar lo que es de salud. Un poquito acá mencionando cuál va a ser nuestra base legal, cada tipo de los temas que abarcan lo que es bioseguridad, ¿no? En la higiene de manos, pues tenemos nuestra guía técnica con resolución ministerial 255, que es la guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud. Para el uso correcto del equipo de protección personal, pues tenemos nuestra norma técnica 161 del 2020 con resolución ministerial 456 del 2020, que es la norma técnica de salud para el uso del equipo de protección personal por trabajadores de las instituciones prestadoras de servicios de salud. En cuanto a limpieza y desinfección, pues tenemos la guía técnica con resolución ministerial 372 del 2011, que se encuentra todavía vigente, que es la guía técnica de limpieza y desinfección de los establecimientos de salud y el sistema médico de apoyo. Y por último, el manejo de residuos sólidos, que es norma técnica 144 del 2018 con resolución ministerial 1295, que es la norma técnica de salud para la gestión integral y manejo de residuos sólidos en estos establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Como les mencioné, vamos a hablar acerca de dos temas al día de hoy, sobre la adherencia de higiene de manos y el uso del EPP. Bueno, pues continuando, ya podría decirse que es un tema que ya hemos mencionado bastantes veces, que es un tema que ya conocemos, que es nuestro proceso de higiene de manos, que ya mencioné hace un ratito, que está basado en nuestra guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos con resolución ministerial 255. ¿Qué es lo que dice nuestra guía? Nuestra guía habla de la finalidad y el objetivo por el cual nosotros realizamos este proceso de higiene de manos, ¿no? Que justamente es eliminación de microorganismos, evitar que se den las infecciones cruzadas, aumento de infecciones y para protección de nosotros y de nuestro paciente, ¿no? La finalidad, pues justamente la guía nos habla acerca de la eliminación de todo tipo de microorganismo que tengamos transitorio en nuestras manos, ya que estos van a funcionar como medio de transporte, ¿no? Em, Van a funcionar como medio de transporte y dependiendo del tipo de servicio, el tipo de actividad, nosotros tenemos de nuestros lavado de manos diferenciados, ¿no? Tenemos nuestro lavado de manos clínico, lavado de manos quirúrgico y nuestro lavado de manos social. Lavado de manos con agua y con jabón. El clínico tiene un tiempo de 40 a 60 segundos. El lavado de manos quirúrgico de 3 a 6 minutos. Nuestro lavado de manos social de 20 a 30 segundos. Pero también contamos con otro antiséptico,
antiséptico con base alcohólica al 70%, con el cual damos nuestra fricción de manos con alcohol gel, ¿no? Que también tiene un tiempo de duración de 20 a 30 segundos. De estos tipos de higiene de manos, nosotros vamos a rescatar el día de hoy, vamos a hacer un poquito más énfasis en el lavado de manos clínico y en la fricción de manos con gel. Estos dos cuentan con cierta cantidad de pasos, ¿no? El lavado de manos clínico consta de 11 pasos según la guía técnica y nuestro frasco perdón, la fricción de manos con alcohol gel tiene un tiempo de duración, una cantidad de pasos de 8 pasos, ¿no? De hecho, también la guía nos menciona acerca de una segunda opción para nuestro lavado de manos quirúrgico, que es la fricción de manos con alcohol gel quirúrgica el mismo tiempo de duración perdón, de 3 a 6 minutos. La diferencia es que esta opción lo vamos a usar siempre y cuando no haya una seguridad en cuanto a la calidad del agua. Solamente se utiliza cuando pasamos por ese tipo de situación, ¿no? No tenemos una cierta seguridad en cuanto a la calidad de agua, tenemos que optar por la fricción de manos con alcohol gel. Como no es nuestra situación, nosotros sí vamos a hacer nuestro lavado de manos con agua y jabón, ¿no? Quirúrgico. ¿Qué va a mencionar la guía? La guía nos va a especificar acerca de los 5 momentos cruciales en los que el personal de salud se tiene que realizar su lavado de manos o higiene de manos según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles van a estos 5? Nos habla acerca de 2 antes y 3 después, antes del contacto con el paciente, antes de realizar alguna tarea de limpia séptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y por último, después del contacto con el entorno del paciente. Nos va a hablar, bueno, nos va a dar un pequeño ejemplo dependiendo de los momentos. El primero se refiere antes del primer contacto físico que yo le voy a realizar a mi paciente. Como, valga la redundancia, lo voy a tocar antes del control de funciones vitales, antes de la evaluación cefalocaudal o antes de realizar algún tipo de asistencia, ya sea el paciente tenga un grado de dependencia 2 o 3, vamos a lavarnos las manos antes de asistirle. Un momento antes de realizar alguna tarea limpia séptica, bueno, el paciente, cuando se le va a realizar algún tipo de procedimiento, que muchas veces estos procedimientos hay exposición a fluidos, vamos a realizarnos un lavado de manos antes, previo a este procedimiento, viene acompañado pues justamente el calzado de guantes. Importante recalcar que justamente el calzado de guantes no va a reemplazar el lavado de manos. Así que previo a su calzado se tienen que lavar las manos, sí o sí, ¿no? Esto es un complemento de la bioseguridad, no va a reemplazarlo. Bien, continuamos cuando se le va a colocar cualquier dispositivo invasivo, alguna extracción de muestra de sangre, alguna biopsia, administración de tratamiento, son la colocación de dispositivos vasculares, sondas urinarias o intubación del paciente, son actividades que requieren la recepción necesaria. El tercer momento nos habla después del riesgo de exposición a fluidos, que vendría a ser la finalización de estos procedimientos invasivos, ¿no? Bueno, mencionamos, previo a la realización de este procedimiento, al momento que terminamos este procedimiento, me retiro los guantes y posterior viene mi higiene de manos, ¿no? Eso, repito, no va a reemplazar el lavado de manos, el calzado de guantes. Entonces, a estos procedimientos, ya sea de colocar o retirar cualquier dispositivo invasivo, después de alguna muestra o biopsia, pues justamente hay contenido biológico, o después de que se le vaya a aspirar secreciones. Cuando hacen control, por ejemplo, el personal técnico hacen su control de diuresis, baño en cama, ropa de cama, que muchas veces está contaminado con la excreta del paciente. Posterior a esas actividades se tienen que lavar las manos. El procedimiento, vamos a hablar después del contacto con el paciente. Son las mismas actividades que mencionamos en el primero, después del control de funciones vitales, después de su evaluación cefalocaudal, después de, valga la redundancia, tocar al mismo paciente o después de la asistencia, me tengo que lavar las manos. Y por último, hablamos después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, todo lo que abarca el entorno es el entorno inmediato, ¿no? Abarca la cama netamente en sí, las barandas, que muchas veces podemos acercarnos a la unidad del paciente, no lo tocamos a él necesariamente, pero sí tocamos su entorno, alrededor de la cama, pues las barandillas,
los veladores, los soportes y todo lo que se encuentra en el soporte. Puede ser las transfundiendo un paquete globular, colocación de soluciones, ya sea salina, dextrosa o manitol, etcétera, ¿no? Todo lo que se encuentre, el Volutrol también es parte del entorno. Dispositivos médicos como las bombas de infusiones, los monitores, en las áreas críticas el paciente puede estar con ventilador mecánico, también abarca parte del entorno del paciente. Y en aquellos pabellones de hospitalización, ya sea medicinas o cirugías, donde pues tal vez no se cuenta con la conexión de oxígeno y el paciente está con oxigenoterapia, están con el balón, ¿no? El parte del balón de oxígeno también forma parte del entorno del paciente. Y acá sí quiero hacer un punto adicional, ya que, bueno, si nos basamos en la guía, la historia clínica no forma parte en sí, parte de nuestro entorno del paciente, pero sí hemos observado, pues, que justamente la historia clínica, en algunos servicios hemos observado que hay un contacto directo de esta historia clínica con el entorno del paciente. Por ende, se ha visto en la necesidad de optar, contarlo como parte del entorno del paciente, la historia clínica. Entonces, al momento que realizamos las evaluaciones de lavado de manos, de los 5 momentos, estamos observando sí que si posterior al contacto con la historia clínica se están realizando la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o alcohol gel. Pero podrían preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué es que están tomando esta medida? Pues hemos observado que la historia clínica muchas veces está en contacto con la cama del paciente, el velador del paciente. Y en algunos casos hemos observado, yo misma, quien les habla, ha observado que el paciente está leyendo la historia clínica y ya hay un contacto directo. Y como mencionamos al inicio, nosotros no sabemos si un paciente puede estar contaminado, colonizado por algún microorganismo, y hay un contacto directo, esa historia se contamina. Bueno, hemos observado también que no se realiza la desinfección de la historia clínica. Entonces, se podría decir que la historia clínica ya es un foco de estos microorganismos, ¿no? Entonces, nosotros no somos los únicos que manipulamos la historia clínica, viene personal interconsultante, si el paciente necesita hemoderivados, la historia clínica va a banco de sangre, si el paciente necesita sus exámenes de imágenes, tal vez va a tomografía, va a rayos X, ecografía, y en ese trayecto pues puede ir captando estos microorganismos. Al no realizar una desinfección de esa historia clínica y al no realizarnos nuestra higiene de manos posterior al contacto de esta historia clínica, es como vamos a ir transportando los gérmenes que hayan captado a otros pacientes, a otras superficies, ¿no? Y es así como se pueden producir, uno, aparecen brotes tal vez de gérmenes que no se contaban en el servicio o de ahí posterior son alguna actividad aséptica para el paciente y se puede contaminar, aparecen las guías, ¿no? Es por eso que queremos enfocar en la importancia de esta medida efectiva principal, ¿no? Es la más efectiva, como les mencionaba, y es, digamos, es una prevención primaria y reduce costos. Entonces se ha visto que el lavado de manos tiene un alto impacto en la prevención de estas infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Valga la redundancia, las IAs, como nosotros lo reducimos, como lo manejamos nosotros, estas IAs vienen a ser una reacción adversa de la atención brindada, ¿no? Por el personal de salud. Bueno, en cuanto estos van a ser las afiches que se encuentran en la guía técnica sobre el lavado de manos clínico, ¿no? Vemos que tiene 11 pasos. No voy a ahondar mucho en cada paso, los voy a pasar nada más, pero ya algunos servicios lo cuentan. Al costado, pues están con estos afiches pegados en los lavamanos tanto de los momentos como los pasos. Esto es del lavado de manos clínico, como les mencionaba, tiene 11 pasos. Y acá quiero aclarar un poquito de que al momento que nosotros realizamos las evaluaciones de higiene de manos, nosotros hacemos la evaluación a paso 10. Esto no quiere decir que sean 10 pasos. Nosotros no evaluamos el paso 11 porque al considerarlo, digamos, obvio, porque vendría a ser el 11.º paso, sus manos son seguras, es la finalización de todo el proceso. Entonces, no, esto no lo evaluamos, repito, porque lo consideramos obvio. Pero el resto de pasos, hasta el paso 10 sí netamente sí lo evaluamos, ¿no? Bueno, para nuestro lavado de manos clínico podemos contar con el jabón antimicrobiano en espuma o clorexina al 2%, ¿no? Y esto es con el alcohol gel, bueno, la base alcohólica. Si vemos que la diferencia de pasos es de 11 a 8 pasos, bueno, son 3 pasos menos, porque podríamos decir que nuestro lavado de manos clínico consta de tres fases, ¿no? Podríamos decir nuestro lavado, el enjuague y el secado.
Bueno, pues nuestros pasos de la fase de tanto el enjuague y el secado, que son tres, no contar en la fricción de manos con alcohol gel, porque con el alcohol gel no nos vamos a enjuagar o nos vamos a secar. Simplemente es la fricción netamente. Entonces, estos 8 pasos son los que abarcan nuestra primera fase, que es del lavado, ¿no? Por eso son 8 y tiene un tiempo de duración de 20 a 30, es menos. Y un poquito de las evidencias en cuanto a las evaluaciones de higiene de manos, ¿no? Que el personal de servicio realiza, ya sea en áreas críticas, emergencias y pabellones de hospitalización. Y ahora, continuando, ahora vamos a hablar acerca del uso adecuado del equipo de protección personal. Bien, como les mencioné al inicio, estamos basados en nuestra norma técnica 161 del 2020, pero también tuvo una modificación en el año 2021, que es la norma técnica 178, que fue a raíz del contexto de la pandemia, ¿no? De la pandemia del COVID. Bueno, ¿cuál va a ser la finalidad de estas guías, de estas normas, perdón? Es contribuir a la reducción del impacto sanitario, social, económico a través de pues, acciones dirigidas a la prevención y control, ya sea de guías y lo que fue en su momento el de COVID-19 en todos los establecimientos de salud, ya sean públicos, privados o mixtos, mediante el uso del equipo de protección personal. Y ahora acá quiero mencionar cuáles van a ser las diferencias, ¿no? El equipo de protección personal, como el nombre lo menciona, pues es la protección del personal de salud que brinda la atención. Y el otro va a ser las barreras para seguridad del paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas dos diferencias, nosotros tenemos que saber cuál es el tipo de material que vamos a utilizar. Para el equipo de protección personal, pues vamos a usar aquellos que no sean estériles, las manoplas, mandil descartable, el mameluco, ¿no? Como el que usamos en el COVID-19, las caretas o protectores oculares y los respiradores, ¿no? O las mascarillas, perdón, las mascarillas quirúrgicas. Y para las barreras de seguridad del paciente van a ser aquellas que se van a utilizar para proteger al paciente y evitar contaminarlo durante algún procedimiento invasivo. Y acá sí van a abarcar pues todos estos materiales, pero estériles, guantes estériles, ropa estéril, cubre calzado y mascarilla y el gorro, ¿no? ¿Por qué el gorro? Porque vamos a evitar que las partículas de cuero cabelludo puedan caer al paciente durante algún procedimiento. Y ahora es importante también que nosotros sabemos que estos microorganismos tienen diferentes maneras de transmitirse, pero nuestros equipos de protección también los tenemos que diferenciar dependiendo el mecanismo de transmisión de estos microorganismos. Nosotros vamos a contar con tipos de mecanismo de transmisión, pero ya vamos a hablar acerca de precauciones acá. Dependiendo de los mecanismos de transmisión, tenemos precauciones por contacto, precauciones en aerosoles y precauciones por gotitas. Pero también hablamos de un cuarto que vendría a ser las precauciones estándar, ¿no? ¿Por qué estándar? Porque vamos a considerar, basándonos en el principio de universalidad, que nuestro paciente, cualquier tipo de fluido por el cual nosotros tengamos contacto, va a ser altamente contaminante. Entonces, especificando, vamos a empezar por las precauciones por gotitas. ¿Cuáles van a ser las medidas de precauciones? Uno, básico para cualquier tipo de calzado de equipo de protección personal, va a ser lavado de manos. Cualquier tipo, sea guante, sea mascarilla, sea mandil, previo a su colocación, tienen que realizarse su lavado de manos o higiene de manos con alcohol gel. Para las precauciones por gotas, va a ser el uso de guantes, la mascarilla quirúrgica y la restricción, pues justamente de las visitas. Si bien a algunos servicios acá no se restringe en su totalidad, pero sí vamos a disminuir, digamos, las visitas. El familiar que ingresa por los pabellones de medicina, por ejemplo, puede ser solamente un personal, donde también se le tiene que dar las indicaciones del tipo de precaución y también tenemos que educar al familiar sobre cómo realizarse el correcto lavado de manos. Para las precauciones respiratorias o por gotitas van a hacer este lavado de manos y acá van a hacer el uso de respirador en el caso de partículas como el N95, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no contamos con ambientes de aislamiento para un solo personal, lo que sí utilizan para un solo paciente, lo que sí hacemos aislamiento en corte, ¿no? Pero es importante acá también colocar un cartel identificatorio donde pongamos el tipo de mecanismo de transmisión y especificar las precauciones que se deben tener para previos a ingresar a la unidad del paciente que se encuentra en aislamiento, ¿no?
Y bueno, la restricción de las visitas. Precauciones por contacto, otra vuelta a nuestro el uso de guantes, los mandiles descartables. Y acá es importante recalcar que el material clínico de uso tiene que ser individual para el paciente. Por ejemplo, y licenciada, tal vez no contamos con muchos, digamos, materiales médicos, ¿no? Estetoscopios, el tensiómetro o pulsoxímetro para los demás pacientes, solo tenemos uno. Bueno, en todo posterior tiene que haber una desinfección de estos materiales previos a su utilización con otros pacientes. Lo ideal es que sea, pues, justamente de uso individual. Y como les menciono, todos tienen que tener un cartel indicando cuál es el tipo de mecanismo de transmisión, ¿no? Y las prevenciones. ¿Cuáles van a ser las precauciones estándares? Pues para fluidos corporales de todos los pacientes, es ser el lavado de manos, sus guantes, el uso de mandil descartable, la protección ocular y el uso de mascarillas o N95, el descartar correctamente los punzocortantes sin reencapuchar y el uso de material médico de uso exclusivo y sobre todo también saber rotular y separar la ropa de cama del paciente, ¿no? Y esta va a ser en cuanto a los aislamientos en cortes, para mencionar algo rápido: aislamientos por contacto, aislamientos por vía de transmisión aérea, por gotita, protector e inverso. Dependiendo cada uno, como les mencionaba, de los mecanismos de transmisión, tiene que haber su indicación de cuál es el mecanismo de transmisión y las prevenciones. Ya mencioné el contacto aéreo por gatitas y ahora el protector o inverso, pues se les va a tomar las medidas estándar, donde pues acá tenemos que evitar que el paciente se le añada algún tipo de microorganismo adicional, algún tipo de infección adicional, porque estos pacientes tienen el sistema inmunológico comprometido. Puede ser pacientes con VIH, o en fase SIDA, puede ser un paciente que sean inmunotrasplantados o pacientes que tengan pues un proceso, una neoplasia, ¿no? Donde sí se requiere pues el mecanismo en aislamiento protector o inverso. Y en ciertos casos, cuando son por algún microorganismo en específico, también se le tiene que colocar el rótulo, ¿no? Por ejemplo, Pseudomonas o Cinetobacter. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de materiales que contamos, ¿no? De tipos de insumos. Como acá vamos a mencionar sobre 8. El mandil descartable, que su uso va a ser en todo tipo de procedimientos donde hay exposición a fluidos y tiene que ser de uso individual cuando hay exposición a fluidos. Que sí hemos observado que a veces utilizan ese mandil para dar tratamiento. mm, Pueden utilizarlo para dar su tratamiento siempre y cuando no haya una exposición directa a fluidos. Por ejemplo, van a hacer algún procedimiento, aspiración de secreciones o van a canalizar o curar algún tipo de herida. Hay una exposición directa. Ese mandil, después de esa exposición directa a fluidos, sí se debería descartar. Lo ideal es que sea un solo, digamos, este paciente que le van a realizar su aspiración de secreciones y se lo realizan cada 4 horas, ¿no? Entonces, este paciente debería tener un mandil en el soporte de su cama para su uso exclusivo de él. El personal que se acerque a realizar este procedimiento se debe colocar el mandil antes de realizarlo y se tiene que hacer su lavado de manos, obviamente previo también a su colocación del, ¿no? Los guantes, mantener la asepsia cuando se rompen las barreras naturales, ya sea piel y mucosas, para mantener la asepsia en procedimientos invasivos y otras técnicas asépticas y evitar el contacto con secreciones. Sabemos que tenemos diferentes materiales, ya sea nitrilo, estéril, látex, entonces, pero su lavado de manos tiene que ser previo y posterior a su uso. Respirador, N95, las mascarillas quirúrgicas se van a usar, las mascarillas quirúrgicas se van a utilizar en cualquier procedimiento, actividad donde hay exposición a fluido, perdón, a aerosoles, y el N95 en salas de aislamiento, en áreas donde se realicen procedimientos que también generan aerosoles durante epidemias o pandemias, para evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas como sarampión, tuberculosis, varicela, influenza y el SARS-CoV, ¿no? Y el gorro descartable se va a utilizar para prevenir la entrada o caída de partículas de cuero cabelludo, virales que puedan estar contaminadas durante cualquier procedimiento que nosotros podamos estar usando. Tipos. Continuamos con el protector de calzado o botas. Estos se van a realizar o se van a usar, perdón,
para aislar al paciente de un entorno, en un entorno limpio, protegerlos de la contaminación. También se usa acción contra salpicaduras de fluidos, por ejemplo, en algunos procedimientos que se puedan realizar en gastroenterología, ¿no? Por ejemplo, donde hay bastante exposición a fluidos del paciente, que muchas veces pueden caer pues al piso, en procedimientos que generan también aerosoles y para limpiezas de alto nivel, como la sala de operaciones, en laboratorios, UCIs y sala de partos. Los mamelucos, bueno, se van a usar en exposición de líquidos o fluidos corporales, en procedimientos donde hay un uso de químicos y solventes y que estos pueden ser tóxicos para el personal, ya que se pueden absorber con mayor facilidad en piel, ¿no? Como cuando hacen las fumigaciones, el personal de salud ambiental, y su uso va a ser individual. El protector facial y el protector ocular se van a realizar o se van a usar en procedimientos donde se puedan producir salpicaduras, ya sea como sangre, fluidos del cuerpo, ¿no? Y aquellos donde se generen aerosoles como la intubación, ventilación manual o traqueostomía. Vamos a evitar pues justamente que haya infecciones por estos microorganismos transmitidos por gota y contacto. Y si en el caso que el personal use lentes, se tienen que usar por encima de estos los protectores oculares o faciales, ¿no? Y eso es en cuanto a la correcta colocación y retiro de guantes, ya sea estériles o manoplas, la forma de su colocación va a ser la misma, y su retiro también. Por ejemplo, en el caso de guantes estériles, vamos a abrir el paquete y previo a la colocación, lavado de manos. Vamos a colocar, podemos iniciar con la mano dominante, pues vamos a iniciar sin tener contacto con la cara externa del guante estéril. Vamos a empezar con la mano dominante. Vamos a introducir la mano en el guante. Si es que no se llega a colocar de manera correcta, digamos en cada dedo, hay que dejarlo así porque recién al momento de finalizar vamos a hacer la corrección. Colocamos el primer guante y bajamos hasta la muñeca, y posterior a esa colocación del primer guante estéril vamos a tener contacto con la cara externa, perdón, externa del guante. O sea, vamos a colocar la mano y solamente por la cara interna del doblez, ¿no? Del guante vamos a colocarlo. Y ahora sí, si me coloqué de manera incorrecta los dedos, acá recién podemos hacer la corrección, ¿no? Y colocarlo eh, de la manera que debe ser. Una vez utilizada, vamos a retirarnos sin tener contacto con la piel. Vamos a pellizcar la base de la muñeca del guante y lo vamos a retirar primero con la mano dominante. Vamos a retirar sin descartarlo. Vamos a agarrar con la mano que estamos retirando el guante, vamos a agarrar el guante de la mano retirada y vamos a agarrar vamos a tener contacto con el segundo guante, la cara interna, ¿no? Sin tener contacto con la cara externa que está contaminada, vamos a jalarlo hacia la parte de la punta de dedos y hasta retirarlo en su totalidad, y recién lo descartamos en el contenedor de residuos biocontaminados. El mismo procedimiento va a ser para las manoplas. Es lo mismo, el mismo procedimiento, tanto su retiro como su calzado. Ahora, en cuanto al correcto uso de mascarilla quirúrgica, previa a su colocación, vamos a usar nuestra lavado de manos o la fricción de manos con alcohol gel. Vamos a manipularlo con las comillas de la mascarilla. Vamos a colocarlo detrás de las orejas y vamos a manipular el clip metálico sobre la nariz. Y tenemos que asegurarnos que cubra nariz, boca y llega hasta la parte del mentón. Tiene que colocarse correctamente. Una vez después de su uso, vamos a evitar tener contacto con la mascarilla que está contaminado, y al momento de retirarlo solamente vamos a tener la manipulación con las gomitas detrás de las orejas y lo descartamos. Vale. En el chat se encuentra, disculpen, en el chat se encuentra el enlace de asistencia, y también sobre las preguntas del tema. Por favor, antes de que acabemos, porque ya estamos pronto a terminar la charla, puedan ir colocando sus preguntas y también pueden ir registrando su asistencia. Muy bien. Continuamos. Vamos a la correcta colocación del respirador N95. Previo a la colocación, siempre nuestro lavado de manos.
Vamos a hacer la de doblez del clip metálico del respirador N95 y vamos a empezar a su colocación. Vamos a colocar la cara externa sobre la palma de las manos con las ligas cayendo por la parte del dorso y vamos a empezar colocando la mascarilla sobre la nariz y que cubra el mentón. Vamos a colocar el respirador por debajo del mentón con el clip nasal también hacia arriba y vamos a colocar el elástico inferior en la nuca. De ahí vamos a pasar el elástico superior en la parte superior de la cabeza y vamos a ajustar o acomodar el respirador de manera que no haya fuga. Una vez que ya hemos terminado el turno, ya vamos a retirarnos en la mascarilla por el procedimiento que tal vez ahí vayamos a realizar. Su manipulación va a ser netamente por las ligas. No vamos a tocar la mascarilla en sí. Y ahora, nosotros tenemos un método de reutilización de la mascarilla N95, del respirador, que es el método de rotación de cada 72 horas. Ahora es importante que nosotros sepamos también cómo conservar la mascarilla. La mascarilla puede guardarse en una bolsa de papel o en una cajita para evitar que se maltrate la mascarilla, maltrate la forma, ¿no? Ya que ahí se encuentra el filtro. Este filtro, al romperse el filtro o tal vez estar dañadas las ligaduras o también tiene algún tipo de mancha de secreción, tiene que ser descargada porque se altera la integridad de la mascarilla. La mascarilla así se encuentre en buen estado, pero si las ligas se encuentran rotas o tal vez ya perdieron la elasticidad, la mascarilla se tiene que descartar. Y lo que queremos evitar para poder realizar su reutilización es evitar que esté húmeda, ¿no? Por lo cual, por eso tenemos que mantenerlas o conservarlas en un papel, una bolsa de papel o en una cajita de cartón, ¿no? Para evitar que se mantenga húmeda y posterior puedan llegar a salir hongos en la mascarilla. ¿Cuáles van a ser las maneras incorrectas de usar la mascarilla quirúrgica? Hemos observado en algunas personas pues el uso de la mascarilla debajo del nariz o que solamente la tengan colgando en una oreja. Hemos observado que la tienen en una oreja cuando están conversando o van a tomar algún tipo de refresco, están comiendo o al menos hemos observado que la tienen debajo del mentón. Cualquiera de esos casos, por favor, si es que no la van a usar de manera correcta, es mejor que se la retiren. Y sobre todo también hemos observado algunos servicios que se la colocan en el antebrazo. Esta mascarilla, al nosotros apoyarnos en el escritorio o sobre las mesas, pues estamos contaminando la mascarilla con lo que se encuentra en la superficie de estos muebles y también nosotros cualquier microorganismo que tengamos en la mascarilla la estamos pasando a la superficie, ¿no? Entonces esa mascarilla se debe descartar, ya no reutilizarlas. Bueno, y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, por favor, que le hicieran llegar. Si hubiera alguna pregunta.
Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Alania Agüero. Agradecemos por tal extraordinaria ponencia. Entendemos que el tema ha sido abordado con claridad, por lo cual también agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán volver a ver las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias por su atención.